Queremos resolver la ecuación 7x menos 2 es igual a 3x más 18. La solución es un valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para esta ecuación, la solución es el valor de x que hace que la expresión 7x2 sea igual a la expresión 3x más 18. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Para esta ecuación, esto tomará múltiples pasos, razón por la cual se llama ecuación de múltiples pasos. Mirando nuestras notas a continuación, podemos omitir el paso 1 y paso 2. Paso 1, no tenemos fracciones ni decimales. Paso 2, ambos lados de la ecuación ya están simplificados. Pasamos al paso 3. El tercer paso es agregar o restar para aislar el término variable. También dice que puede que tengamos que mover un término con una variable. En esta ecuación tenemos términos variables en ambos lados de la ecuación. Para aislar la variable, debe tener los términos variables en un lado. Digamos que desea eliminar el término variable en el lado derecho. Necesitamos deshacer 3x positivos sumando o restando. Para deshacer 3x positivo, restaríamos 3x de ambos lados de la ecuación. Restemos 3x en ambos lados como nuestro primer paso. Ahora simplificamos ambos lados. 7x menos 3x es 4x. El lado izquierdo se simplifica a 4x menos 2. Entonces tenemos 4x2 iguales en el lado derecho. 3x menos 3x es igual a 0. Es por eso que restamos 3x de ambos lados. El lado derecho se simplifica a solo 18. Sin embargo, todavía no hemos terminado con el paso 3. No hemos aislado el término variable 4x. Para aislar el término variable que queremos para deshacer este menos 12 realizando la operación inversa u opuesta. La operación opuesta de menos 2 es más 2. El siguiente paso agregamos 2 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos. En el lado izquierdo, menos 2 más 2 es 0, o negativo 2 más 2 es 0. La izquierda. Lado simplifica a 4x. Tenemos 4x igual a 18 más 2 es igual a 20. Observe cómo restamos 3x en ambos lados, y luego sumamos 2 a ambos lados para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Ahora nos movemos al paso 4. Paso 4 multiplicamos o dividimos para aislar la variable. 4x significa 4 veces x y, por lo tanto, aislar la variable. Necesitamos deshacer la multiplicación realizando la operación opuesta o inversa porque la operación opuesta de la multiplicación es la división. El siguiente paso dividimos ambos lados entre 4. Ahora nuevamente simplificamos ambos lados. En el lado izquierdo 4 dividido por 4 es igual a 1. Una vez x es x en el lado derecho, 20 dividido por 4 es igual a 5. Nuestra solución es x es igual a 5. Verifiquemos nuestra solución asegurándonos de que satisface la ecuación dada. Sustituiremos 5 por x en la ecuación original. Esto nos da 7 veces 5 menos 2 iguales 3 veces 5 más 18. Ahora simplificaremos ambos lados. Nos multiplicamos primero. 7 por 5 es igual a 35. A la izquierda tenemos 35 2 igual a la derecha. 3 por 5 es 15. Tenemos 15 más 18. 35 2 es igual a 33. Y 15 más 18 es igual a 33. 33 equivalen a 33 es cierto. Verificar que la solución x igual 5 es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.